Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Liderazgo en Acción y feliz de tener a Juan Luis otra vez para tener estas grandes conversaciones que tanto nos divierten y que espero que a ustedes también. ¿Cómo estás? Muy contento, Ale, contento de volverte a ver y un capítulo más. Gracias, amigos que nos están siguiendo y compartiendo esto. Hoy quiero plantearte este tema. Yo sé que tú hablas en público y sé que manejas audiencias y aparte eres muy elocuente y muy divertido cuando lo haces. Sin embargo, creo que no de repente te paraste un día y ya era así. Es el reto que la mayoría de la gente nos busca y nos dice, me da terror escénico. Cuéntame un poquito de cómo funciona este tema para ti. Hablar en público, esa maravilla que tiene un origen bien interesante en términos de los miedos en la humanidad, Ale. Fíjate que escribí una columna en Merca 2.0 hace algún tiempo y habla que hay un temor natural por hablar en público porque viene en alguna parte de nuestro cerebro, está colocado este chip en donde cuando un ser humano o una bestia estaba por ser casada, y no hablo de matrimonio, su victimario lo estaba observando, o a lo mejor era una jauría de lobos, etcétera. Entonces, este temor natural de pararme enfrente de un montón de personas tiene un origen prehistórico, digamos, ¿no? Por ahí les voy a poner el link de dónde sale esta información. Pero hay gente que lo sufre y hay gente que lo disfrutamos. Y eso a mí, yo no recuerdo que me haya dado miedo nunca hablar en público desde que era muy chavito. Incluso les contaré, amigos, que me gustaba cantar con mi papá desde que era niño y a la fecha nos gusta cantar, pues, pero era a lo mejor el gusto y la adrenalina de ser visto versus gente que me dice, Juan, y que he tenido la oportunidad de asesorarlos y de dar ahí algunas mentorías, ahí búsquenme al respecto, que tienen pavor. No es pánico escénico, es pavor de hablar en público. Entonces, hay varias técnicas que ya iremos hablando para quitarnos este miedo, pero pues tú das un montón de conferencias también, Ale. ¿Cómo comparas tu primera conferencia con la que estás preparando para esta tarde? Pues fíjate que ahorita que decías me venía a la mente este tema que yo siempre fui como la que bailaba y era la fila de enfrente. Concursos de declamación de la zona estatal, pues me los ganaba yo. Pero hubo una vez en prepa que me tocó salir al escenario y tenía que contestar una pregunta sencillitita y vi a toda esta jauría de lobos enfrente de mí y me entró un ataque de ansiedad y me salí del foro. Creo que después de ahí no estoy segura de haber ¿Te explorado. saliste? Me salí. O sea, sí hablé, pero fue como un, dos, tres por mí, gracias, y me fui, ¿no? Y dije, ¿qué fue lo que sucedió cuando a mí nunca me había dado miedo? Entonces, pienso que, bueno, sí me dio, muchos años no hablé, y la primera vez cuando ya me independicé del medio financiero, que hablé entre mis compañeros, me pasó algo similar, pero porque me ganó la mente. Yo decía, ¿qué van a decir mis compañeros? Si yo era asesor de inversiones y ahora les vengo a hablar de temas de liderazgo y de presencia ejecutiva, y me empezó otra vez, no me salí, pero me puse toda nerviosa, 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 y luego ya fui agarrando motores, pero ¿qué crees? Nunca se me termina de quitar la adrenalina, nunca dejo de tener como este nervio y este respeto a la audiencia, pero por supuesto que como bien dices, ahora lo disfruto muchísimo y es como, quítense que ahí les voy, ¿no? Y ya tendremos la oportunidad de hablar en algún otro episodio de este tema del falso impostor, pero qué pesado es uno mismo para sí mismo. Es decir, hay gente que es amable desde el momento en que te ve en un foro y dice, se ve que está nervioso, está jovencito, esta niña pues como que se ve que está temblando, y la gente no está esperando. A ver, vamos a plantearlo de esta manera. Cuando tú te paras a hablar donde la audiencia es un público controlado, por llamarlo de alguna manera, que son tus propios compañeros de trabajo, pues no es lo mismo que estés dando un show de stand-up donde pagaron por irte a ver. O sea, calma, la gente está más interesada en lo que vas a comunicar, no es algo en lo que ellos deliberadamente invirtieron para ir a ver y están esperando un show de altísima calidad. A ver, es una gran diferencia, ¿no? Sin embargo, a veces confiamos tan poco en la información que vamos a dar y nos preocupa más la forma en que la vamos a dar. Entonces, cuando me preguntan cuál sería el primer tip para yo poder tener la seguridad, dominar el tema. No es una forma de
tu carisma, tu sonrisa, tu presencia, que eso es muy importante cuando ya llegas a un nivel, digamos, más pro. Pero ¿no te parece que de entrada, si no dominas el tema, todo lo demás se cae? Es como esta serie de House of Cards, que una noche antes estuvieron practicando cómo sería el debate al día siguiente contra su contrincante. Entonces yo toda la vida he dicho que si no estás preparado para una presentación, si no dominas el tema, pues la realidad es que te puede agarrar ese ataque escénico de no sé ni qué decir, estoy improvisando y se nota y aparte es un insulto para la audiencia. Y hay algo que me gusta compartir siempre, que si tú eres dueño de la información, que tiene que ver con lo que dices de que estás preparado, la gente no sabe qué vas a decir. Si tú estás adueñado de ese tema, pues pásatela bien, porque tú sabes y tú eres el experto en lo que vas a compartir. Entonces quita un poco la posibilidad de ese nervio, porque dices, pues sí, ¿qué tengo que perder si yo domino el tema? ¿Qué razón tienes en eso? Y luego, la otra es, algo que paga muy bien en este proceso es ensayar. Y a veces nos pasa lo contrario, confiamos tanto en el dominio del tema que nos vamos al otro extremo y decimos sí. Pero fíjense, ejercicios que les recomiendo que hagan. Planteen hacer una conferencia o el tema que tienen en el tiempo que les hayan dado. Vamos a pensar 15 minutos. Hay gente, porque sobre todo en Latinoamérica nos encanta hablar, que dice, no, pues es que nada más me dieron 15 minutos. Oye, hay personas que hacen un TED Talk de 9 minutos, de 12 minutos, y ensayan un año para eso. O sea, no minimicen el espacio, sino sáquenle el mayor provecho, porque esto no hay una correlación en tiempo. Pero lo que les digo es, ensayen para esos 15 minutos y después pídanle a alguien que les vaya cambiando el entorno. Oye, imagínate que ahorita se fue la luz. ¿Qué vas a hacer para continuar con la presentación? Porque si tu presentación depende de tus slides, pelas. Segunda, imagínate que alguien te dice de repente, ¿sabes qué? Vamos contra reloj, ahora son solo 7 minutos. ¿Te apuras a hacer toda tu presentación en 7 minutos o mejor eliges lo mejor de tus mensajes y de tu presentación para entregar el mensaje? Entonces, hay varios tips ahí porque la preparación paga y tú eres alguien que ensaya un buen. No, bueno, buenísimo todos tus tips, porque aparte me hiciste recordar una vez que fui a Torreón en un auditorio del Tec Milenio que es hacia arriba y el escenario estaba aquí abajo y no jalaba mi apuntador, que ese es un gran error en las presentaciones, tener que decirle a alguien la que sigue, porque rompe con el flujo. Además de que estaba teniendo problemas con el apuntador, de repente decido apagar la luz del escenario porque había un video y apagué el proyector. Y ya ves que se bloquean y ya no los puedes prender. Y esa habilidad de haber practicado, dije, ¿por qué nos queremos apoyar en el PowerPoint? Cuando la gente se acercó y me dijo, después de que se te apagó el proyector, fue mucho mejor tu conferencia. Claro, porque estaba interrumpiéndola con el apuntador y porque pues yo dije, si yo me la sé. Entonces la preparación hace eso y te voy a decir otra cosa que hace la preparación. Yo puedo dominar un tema, pero como bien dijiste, como nos encanta hablar, a veces si transmites el pensamiento hacia lo que dices, no suena bien. Y cuando practicas en voz alta, te das cuenta cómo suenan las ideas y te da posibilidad de poder reformularlo. Excelente, excelente recomendación. Y no se sientan tontos, de verdad, y entiendo esa parte, de estar enfrente de un espejo y grabarse. Hay gente que odia su voz, que le choca su imagen y no puede soportar. De repente platicaba con mi esposa cuando publiqué todas las entrevistas de Chingwoman y de Harto Contraste, que a veces había interacciones, bromas entre mis invitados y yo me seguía viendo porque me gustaba me había gustado mucho trabajo, y hay gente que lo odia y está bien. Lo que quiero decir con esto es, si tú te das la oportunidad de saber cómo te escuchas, de saber cómo es el flujo de tu presentación, de saber cómo te estás parando, platicábamos en un episodio sobre el tema de presencia ejecutiva y el tener las manos, para quienes nos escuchan así agarraditas como casi rezando, pues estás transmitiendo cosas bien diferentes a las que estás hablando. Entonces, comunicar es un acto consciente, ¿no, Ale? No, definitivamente. Y ahí también tiene que ver que la postura ayuda al tono de voz. Porque muchísimas personas se van hablando como hilo de media y no se les entiende nada entre el ataque de nervios y entre que no le dan pausas y entonaciones a lo que tienen que decir. Y a veces hasta sin micrófono puedes transmitir un mensaje que tenga poder
con todo el tema de la entonación y la respiración. Entonces hay un montón de ejercicios a través de, como dices tú, no es nada más el contenido, es mi postura para que conecte con la audiencia, es cómo está tu mente, si estás esperando que la gente te aplauda, ya valió gorro tu presentación. Porque fíjate lo que es bien interesante, yo aprendí a no darle poder a una mala cara. Porque si 30 personas te están aplaudiendo y una te ve feo, ¿qué salimos diciendo? No lo hice bien, no lo Naturaleza humana, sí. no estuvo bien, me echó a perder mi presentación. ¿Y por qué le damos poder a una persona cuando otras 29 están felices? Entonces, todo eso influye en tu presentación. Eso es un gran tip y la manera en que yo lo aprendí con buenos maestros que tuve en este proceso decía, hay un 10% de personas a las que les va a sacar mal, que no les va a interesar tu plática y demás. En vez de pensar, híjole, me vio feo, di, check, ya encontré al 10% y sigue adelante. Va a pasar, es algo que va a ocurrir, pero no es algo personal. Es alguien que a lo mejor no durmió, trae un problema, no lo tomes personal. Mira, O, esto es... perdón, Sí, para sí. que digas qué es, pero o porque le está calando lo que estás diciendo y tiene que trabajar sobre ello. Entonces, Esa es una buena, sí, claro, le resonó tanto que se está incomodando. Pero lo que voy es, tu presentación va a ser muy importante durante esos 15 minutos y esperemos que sea algo que trascienda para ellos. Pero típicamente cuando tú formas parte de un, digamos, elenco de speakers en un evento, te puedes convertir en el menos relevante, en el más relevante, no son carreritas, pero tu trascendencia no depende de esos 15 minutos. Tu conocimiento no estás en el concurso internacional de mejores pláticas del mundo. No hay hoy estamos tan influidos negativamente por redes sociales de los fancy KPIs, ¿no? Me dio like, tengo seguidor. No, creo que la trascendencia va más para allá. Y quiero cerrar con esta idea que platicamos en el episodio anterior, Ale, la presencia ejecutiva. ¿Qué pasa con estos cuates donde, como decimos, el video y el audio no te cheque y su presencia y lo que dice, dices, puta, no veo por dónde? hay un video que vi alguna vez en donde decía que quería ser cantante de hip hop, pero que se vestía como pijo, porque es español el video. Entonces, que no tuvo éxito porque la gente esperaba ver a un hip hopero y salía un cuate así bien preppy con su suétercito. Entonces, todo tiene que tener consistencia con el mensaje que quieres mandar. Y me parece que todo lo que estamos compartiendo es bien relevante, porque ¿qué tips le darías a la gente para que cuando tenga este terror de hablar en público, o sea, lo abrace como un amigo y sobre todo yo digo, a esta vida se vino a ser feliz, pásatela bien, o sea, disfruta el momento, no estés demasiado consciente de lo que otros están pensando, pero ¿tú qué tips les darías? Tres muy, muy importantes. Les vamos a dejar aquí el link. Váyanse a ver la presentación de quien era director general de Burger King y este cuate llegaba vestido como quien atiende un local de Burger King, un poco como haciendo empatía con la gente que estaba, ¿no? Entonces, en tema de presencia no es que llegues de traje o llegues de una manera o de otra. Si eres un creativo de una agencia de publicidad, cuando llegues vestido de frac, pues no va a checar. Entonces, que tu concepto y tu mensaje tenga que ver con tu presencia. Ese es uno. El segundo, regálale los nervios a alguien en quien confíes. Así como te vas a encontrar ese 10% de alguien que te va a poner jeta, vas a tener siempre a un amigo, un conocido, donde le digas, oye, voy a tener que hacer un comentario de referencia contigo para soltar mis nervios. Entonces te vas a parar y vas a decir, oigan, le contaba a Ale que me moría de nervios, pero ya me di cuenta que estando frente a ustedes, en realidad lo que tengo es emoción. Cuando entregas esos nervios a un tercero, que en este caso es la audiencia viéndolo como una sola persona, los haces conscientes de lo que a ti ya quieres que te deje de importar. Y la tercera, y quizá para mí la más importante, esos 15 minutos te los dieron a ti y a nadie más. Siéntete privilegiado por tener un espacio en el escenario y en una agenda donde 100, 200 personas o así sean 15, te van a dar la oportunidad de poder estarte escuchando durante un lapso de tiempo. Y ese es un regalo maravilloso que le puedes sacar mucho provecho. Me ¿Y tú, Ale? me encantó los 3 tips. Yo quiero agregar uno de hace ratito comentaste esto de que cuando hay más ponentes. ¿Y qué pasa cuando el ponente anterior ocupó tu idea? De repente hay personas que dicen, ya no sé de qué voy a hablar, me robó mi idea. Úsenlo, como dice Juan Luis, a tu favor. Ríanse de, oye, yo creo que me robó mi presentación porque está diciendo exactamente lo mismo que yo pensaba decir, pero lo voy a complementar. Si lo haces de esa forma, la gente lo toma bien, pero ¿qué pensamos? Ya me la robó, ¿y ahora qué voy a decir? Quería ser el único. Nunca somos el único en conceptos o en ideas, y sobre todo cuando son convenciones o temas que el tema Sí. es un poco
¿no? Ale, fíjate que una más para cerrar acá. Vean a su estandopero favorito o a un cuentachistes. Sobre todo un estandopero porque ellos hacen como más una historia, más que contar un chiste tras otro. El talento que tienen es ensayan tanto y tan bien que uno, escriben lo que van a decir, dos, reitero, lo ensayan y tres, hacen parecer que se les está ocurriendo en el momento. Eso que decías tú, Ale, de la capacidad de improvisar y demás, es algo que también se practica con el tiempo porque es una probabilidad que pueda ocurrir que el anterior te robe la idea y demás. Entonces, consúltenos de verdad, estamos abiertos para poder platicar con ustedes y ayudarles en este camino de trascendencia. Tengo una idea y una sugerencia. Ya que tú eres un experto en agromarketing y que parte de lo que tú haces increíble es estos temas de innovación, creatividad, liderazgo a través de la raíz de esto, deberíamos de preguntarle a la gente que nos escucha, ¿qué opinarían de que Juan Luis y yo hiciéramos como una conferencia divertida, hablando en público de algún tema en especial, para que vean cómo llevamos a la práctica y aplicamos todos estos temas de hablar en público y por qué les deberían de importar? Pero pónganos, porque a lo mejor no les interesa vernos juntos, pero está muy divertido. Sí, el Ale y Juan Tour. Estaría bueno, vamos a hacer algo así, Ale, vamos a hacer algo así. Y así creo que estamos aterrizando en el final de Liderazgo en Acción, Ale. Sí, definitivamente podríamos quedarnos aquí con un montón de tips porque cada vez que dices uno me acuerdo de otro. Entonces también búsquenos si realmente quieren dominar el arte de hablar en público. Creo que cualquiera de los dos podríamos ser una muy buena opción para que destaquen, para que sobresalgan y para que le pierdan el miedo al terror escénico de hablar en público. Y les podemos presentar también a otros maestros que están en el camino porque de todo se aprende y es interesante. Así que estamos aquí para servirles, amiguitos. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.